Buenos días, profesores y compañeros. El día de hoy, mi grupo conformado por mi persona, Fátima Elair, Jocelyn Quiroz y Laura Martínez, le presentaremos la charla sobre la literatura griega y la literatura latina. Periodo ático. Este periodo es destacado por sus varios acontecimientos. El florecimiento y auge de la civilización griega. Sucesos políticos como la formación del imperio ateniense. Guerras médicas y evidentes progresos en el pensamiento, el arte y la economía. La tragedia. El fundador de este tipo de literatura fue Tesbis, y le siguieron Quérilo y Frínico. Y aún así se cree que la tragedia, tal y como la conocemos hoy en día, fue fundada por Esquilo. Introdujo el coro y un papel de segundo actor. Otro de los grandes autores fue su obra Edipo Rey, uno de los grandes emblemas de la literatura griega. La comedia. En este género destacó Aristófanes. La comedia posterior se divide en dos: comedia media, en donde destaca Pluto, y la Asamblea de las Mujeres de Aristófanes. Comedia nueva. La comedia social sustituye a la sátira. La historia. El autor es considerado el primer historiador griego, y su obra principal y más conocida, Historias, que es muy útil hoy en día, ya que contiene una extensa información sobre la Grecia antigua. El primer historiador crítico fue Tucídides, quien consiguió labrarse ese título por su obra Historias de la Guerra del Peloponeso. Jenofonte, junto con los dos anteriores mencionados, es considerado uno de los historiadores más grandes de la antigua Grecia. La filosofía. Evidentemente es necesario mencionar a dos maestros de la filosofía, Platón y Aristóteles. Marcel I, quien destacó por sus diálogos, que no solo eran obras filosóficas, sino obras maestras literarias. Época de Augusto. Augusto fue el primer emperador de Roma. Él estableció el Principado, que es el sistema bajo el cual Roma gobernó su imperio durante 300 años. Existen distintas y cantidades innumerables de características sobre el gobierno de Augusto, y a continuación mencionaremos algunas de ellas. Augusto fue el creador del Imperio Romano, era dueño absoluto de los poderes, entre ellos del poder militar, del cual era la máxima autoridad política, así como era la máxima autoridad religiosa. Su gobierno constituía de prefectos y de secretarios personales para que se hicieran de asesores y su guardia personal, que era llamada guardia pretoriana. Augusto tenía un talento extraordinario para gobernar, tenía la capacidad para asumir un papel activo en la formación de un gobierno. Trató de preservar las mejores tradiciones de la Roma republicana, siendo el periodo cuando la historia de la antigua Roma era gobernada por senados y no por emperadores. Como emperador, Augusto se preocupaba por cada detalle de su imperio. Aseguró sus fronteras con la intención de proteger y defender las zonas lejanas, reorganizó su ejército, creó marina de guerras y formó un gran departamento de servicios civiles. Augusto también estaba interesado en retornar la dedicación religiosa y moral de la antigua Roma. Sus esfuerzos incluyen la aprobación de leyes para regular el matrimonio y la vida familiar, con el fin de controlar la promiscuidad. Una de las características del emperador Augusto fue la creación de asambleas, de senados y de magistraturas cuando no tenían ningún tipo de poder en el momento. El emperador instituyó en un sistema de sucesión de poder, es decir, que podían escoger al emperador, que por lo general siempre era personas de la familia que pertenecía a la familia patricia, es decir, que eran miembros de la clase rica de Roma. Gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Martínez y hoy le voy a hablar sobre Esopo y su fábula. Esopo fue un escritor griego, uno de los más antiguos géneros de la literatura universal es la fábula, un tipo de relato breve protagonizado por animales
personificados cuya finalidad didáctica se explicita en una moraleja final. La Grecia clásica atribuyó a Esopo la invención de este género, igual que asignó a Homero la paternidad de la épica. Las fábulas de Esopo, por la mención que hace de ella el historiador Heródoto, se sabe que las fábulas de Esopo eran muy populares en la Grecia clásica. Afirmación atestiguada también por Platón y Aristófanes. Conocer a Esopo nunca fue un privilegio de letrados. Además de divulgarse oralmente, sus fábulas se utilizaban como primer libro de lecturas en las escuelas. Las colecciones que se conservan completas son de épocas muy posteriores, como la colección Augustana, como la colección Vino Venensis, compuesta por relatos un tanto más coloridos, aunque con un estilo algo descuidado y una refunción de los dos anteriores, la colección Acursiana, que fue durante 1479 a 1480, por mucho tiempo la recopilación más difundida, escritas en el lenguaje de su época y de la era clásica. Las estructuras de la fábula estópica no ha sido definida por varios autores. La definición más completa se atribuyen a Norgard, que se distinguen tres tipos de fábulas. Las agonales, donde hay antagonismo sobre al menos dos personajes. Las de situación, donde hay antagonismo entre los personajes. Una de las obras de Esopo son El escorpión y la rana, El cuervo y la zorra, El lobo y el busto, y Boreas y Helios, y también El águila y el escarabajo. Las fábulas esópicas tiene como tema predominante las relaciones e interacciones sociales entre los seres humanos, que son escritas desde una visión em, irónica del mundo y de las estructuras de poder. Muchas gracias.